Buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Didier Castillo Zavala, que es residente de primer año de la especialidad de la actividad, medicina de la actividad física y deportiva, el cual tratará con nosotros el tema de hidratación. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Buenos días, muchas gracias primero que nada por la invitación y pues como bien dice la doctora, hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la hidratación, más que nada enfocada en el deporte, ¿vale? Vamos a empezar con un breve repaso que tenemos que conocer para ahondar un poquito más en todo esto de la hidratación. Entonces, primero que nada, pues cómo se compone el cuerpo. El cuerpo principalmente va a estar compuesto en su gran mayoría por agua. Entonces, el agua va a ser sumamente importante, ya que si nosotros no tomamos líquidos durante cierto tiempo, pues ocasiona la muerte. Entonces, el agua va a servir también como transporte corporal y como medio reactivo. Esto va a servir para la difusión de gases que se realiza siempre en superficies húmedas para que los nutrimentos viajen en el cuerpo. Entonces, pues vemos aquí que nuestro cuerpo va a estar compuesto entre un 40 a un 70% de agua y esto va a variar ya que va a depender de la edad, del sexo y de la composición corporal. ¿Cómo va a afectar en la composición corporal a nuestra estructura? Pues el agua va a conformar entre el 65 y el 75% del peso del músculo. En cambio, va solamente a conformar el 10% del peso de la masa grasa. Entonces, pues aquí nos podemos dar cuenta que una persona que tenga más masa muscular va a tener más cantidad de agua en comparación con una persona que tenga más porcentaje de grasa. Entonces, si vemos aquí el esquema, vemos que un promedio, aproximadamente el 60% de nuestro cuerpo va a estar conformado por agua. Dentro de ese 60% se va a dividir en tercios. Dos tercios van a estar conformados por el líquido intracelular. Eso quiere decir, dentro de las células, ahí es donde se va a encontrar esa cantidad de agua. Y el otro tercio va a estar en el líquido extracelular y ese tercio a la vez va a estar dividido en porcentaje, en un 80% en el fluido intersticial, que va a ser el agua que va a estar entre las células, y un 20% en el plasma, que va a ser el líquido que va a estar corriendo por nuestra sangre. Entonces, el líquido extracelular va a aportar la mayor parte del líquido que se va a perder durante el sudor, o sea, en el plasma sanguíneo. O sea, lo que vamos a estar perdiendo va a ser solamente este 20%. ¿Vale? Esto es importante para seguirlo recordando más adelante. Entonces, hablando un poquito de la terminología, vamos a tener que dentro de la hidratación, vamos a tener diferentes estados. Vamos a tener a la euhidratación, que es una variación normal de agua dentro de nuestro cuerpo que va a tener que ver con los porcentajes que les acabo de mencionar. La hiperhidratación, que va a ser un estado de equilibrio con un incremento en el contenido de agua, y una hipohidratación, un estado de equilibrio con una disminución en el contenido de agua. Ahora bien, ¿cómo vamos a definir la deshidratación? Pues va a ser ya sea que estemos de un estado de hiperhidratación a un estado de euhidratación, o también de un estado de euhidratación a un estado de hipohidratación. Y la rehidratación la vamos a definir solamente como un proceso de hipohidratación a un estado de euhidratación, ¿vale? Así es como vamos a definir estos conceptos. Ahora bien, vamos a tener algo que se llama equilibrio hídrico, ¿vale? Y aquí vamos a tener dos escenarios posibles. El primero, bueno, ¿qué es lo que va a ser un equilibrio hídrico? Va a ser ese ese equilibrio entre lo que ingresa sobre lo que tomamos de agua sobre lo que perdemos. Entonces aquí, como les decía, vamos a tener dos escenarios. Uno en una persona que tenga poca o ninguna actividad física
y que tenga una temperatura climática adecuada, es decir, que no haya frío ni haya suficiente calor, ¿vale? Entonces, en un adulto, pongamos de 70 kilos, que sea sedentario, que esté trabajando, va a requerir aproximadamente, esto es en promedio, un total de requerimientos de agua de 2 litros, de 2,5 litros, ¿vale? Y esas fuentes de agua las van a tener principalmente por tres factores, que son los líquidos que vamos a estar tomando, los alimentos que vamos a ingerir y el metabolismo. Ahorita vamos a desglosar todo eso. Entonces, en total, 2,5 litros. Y lo que perdemos, que va a ser prácticamente lo mismo. Eh, y dentro de lo que perdemos, pues se va a perder por orina, por las heces, por la piel y por los pulmones, ¿vale? Si vemos aquí, pues es lo mismo, lo que ingresa sobre lo que egresa del cuerpo. Entonces, la balanza está en equilibrio. Y el otro escenario, vamos a ver, pongamos una persona que sea la misma, sin embargo, aquí lo que va a variar es que puede haber temperaturas climáticas más elevadas y que esté haciendo actividad física de vigorosa intensidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a jugar estos factores en la hidratación de las personas? Es que primero vamos a hacer esta comparación. Dentro de lo que ingresa, vamos a tener lo mismo, ¿no? Dentro de los alimentos, 1 litro, dentro de los líquidos, 1,2 litros, que el promedio va entre 1,2 litros, 1,5 litros sobre lo que una persona promedio toma de agua solamente durante el día. Y dentro de los alimentos, esto sí tiene que ver mucho sobre la calidad de alimentos que estamos ingiriendo. Los alimentos, principalmente las frutas, las verduras, es lo que más contenido de agua van a tener. Entonces, eso va a depender mucho de la persona. Esto es un promedio. Y dentro del metabolismo, ¿a qué se refiere eso del metabolismo? Cuando nosotros ingerimos carbohidratos, grasas, proteínas, esa degradación de esos macronutrientes van a generar su producto final, va a ser dióxido de carbono y agua. Entonces, dentro de eso es lo que de ahí salen esos 350 mililitros de agua extra que vamos a tener en este total, ¿vale? Entonces, aquí dentro de las dos básculas, en estos dos escenarios, tenemos lo mismo. Dentro de la pérdida de agua, aquí es donde sí va a haber una variación, porque ¿qué es lo que pasa? En una persona normal que no está haciendo nada, como dijimos que esté el clima templado, la producción de orina va a ser aproximadamente de 1,000 a 1,500 mililitros por día. En promedio, 1,250 mililitros. Y esto se va a dar porque si vemos en el otro esquema, vemos que aquí la orina va a disminuir. Esto es porque cuando hacemos ejercicio va a haber algo que es una redistribución vascular, que la sangre va a estar irrigando a los órganos que va a estar necesitando ese aporte de nutrientes en ese momento. Entonces, los riñones como tal, cuando estamos haciendo ejercicio, no están necesitando ese extra de sangre que a lo mejor en una persona que no está haciendo nada, sí lo está requiriendo. Entonces, por eso, cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, vamos a perder menos líquidos por la orina. Por las heces aproximadamente vamos a estar perdiendo lo mismo, un promedio de 100 mililitros al día. Sin embargo, vemos que en la piel es donde más va a estar acentuado esta pérdida de agua. Vemos que una persona que está normal, sentada durante el día, vamos a estar perdiendo aproximadamente 850 mililitros del día. Y eso es porque hay algo que se llaman pérdidas insensibles, aunque nosotros no estemos sintiendo aproximadamente durante el día nosotros estamos perdiendo agua a través de la piel y esos son aproximadamente 350 mililitros eh, al día. Sin embargo, se van a agregar una sudoración que una persona sedentaria va a tener que va aproximadamente entre 500 y 700 mililitros al día. Y pues si le sumamos esas pérdidas insensibles, que les digo que son 350 mililitros más 500, pues nos da este número, que son 850 mililitros. ¿Qué pasa en una persona que sí está haciendo ejercicio? Pues esas pérdidas van a aumentar. ¿Por qué? Porque vamos a verlo eso un poquito más adelante, pero cuando nosotros estamos haciendo ejercicio y aparte le sumamos aquí que la temperatura del lugar en donde estamos sea alta, pues nosotros tenemos algo que se llaman este,
factores termorreguladores, que el principal que vamos a tener durante el ejercicio va a ser la sudoración. Entonces, durante la sudoración en una persona puede llegar hasta 12 litros por el día que esté haciendo, dependiendo de la intensidad vigorosa. Entonces, aquí lo estamos poniendo en un promedio, que van a ser, se fijan, 5.000 mililitros, que son 5 litros que van a estar perdiendo durante el sudor, y eso va a depender mucho de la actividad que estemos realizando, que vamos a ver un poquito más adelante. Y en los pulmones, porque cuando nosotros estamos inhalando oxígeno y exhalando dióxido de carbono, va a haber unas partículas de agua que van a salir durante la respiración. En personas normales va a ser aproximadamente de 350 mililitros. Sin embargo, nosotros al estar haciendo ejercicio, esa relación de oxígeno y dióxido de carbono se van a ir acelerando. Entonces, por eso es que nosotros vamos a tener aquí el doble de producción de agua mediante los pulmones. Entonces, si vemos aquí un promedio, sin embargo, como les contaba, puede ser muchísimo más, va a ser una pérdida de agua de 6 litros, 300 mililitros aproximadamente, en promedio puede ser más. Y si lo comparamos, pues versus lo que una persona normal en su día a día ingiere, pues es muy poquito. Entonces vamos a ver cómo eso puede tener alteraciones agudas y a la larga para no solo para el ejercicio, sino para la salud, ¿vale? Entonces, vamos a entrar un poquito a la terminología que nos va a ayudar a comprender cómo es que vamos a rehidratarnos. Vamos a tener algo que se llama osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? Es una medida de concentración de solutos en una solución. ¿Qué son solutos? Son sustancias que van a estar disueltas en un solvente y esto para formar una solución. O sea, ¿qué pueden ser? Pueden ser sólidos, pueden ser líquidos o pueden ser gases. Lo que nosotros vamos a estar viendo es que principalmente vamos a enfocarnos en los sólidos, que se va a referir a esa concentración de partículas que vamos a tener disueltas en el plasma, principalmente glucosa, proteínas, electrolitos, como es el sodio, el potasio, el cloro, ¿vale? Entonces vamos a tener algo que se llama isosmolar. ¿Qué quiere decir esto? Que es que esa solución que es isoosmolar, va a ser la misma, va a tener la misma osmolaridad que el plasma sanguíneo, que aproximadamente va a ser este valor que tenemos aquí, entre 285 a 295 miliosmoles por litro, ¿vale? Cuando es hiposmolar, pues es que esa osmolaridad es menor al plasma sanguíneo. Cuando decimos que es hiperosmolar, es que esa osmolaridad es mayor al plasma sanguíneo. Y vamos a tener un fenómeno que es la ósmosis, que es como tal un proceso fisiológico mediante el cual el agua se va a mover a través de una membrana semipermeable, ahorita les voy a explicar más eso, desde una región que tiene menor osmolaridad a una que tiene mayor osmolaridad. Si ponemos aquí de ejemplo, estos son glóbulos rojos, entonces si tenemos una solución isoosmolar, es decir, que tiene la misma osmolaridad afuera y adentro, si vemos aquí en la imagen, el agua va a estar entrando a la célula, pero de igual manera va a estar saliendo. Entonces, eso es que hay esa concentración igual y adentro. ¿Qué pasa si la solución que tenemos es mayor al plasma sanguíneo? Pues como dijimos, el proceso de ósmosis se va a ir a donde haya mayor osmolaridad. Entonces, si hay más osmolaridad afuera, pues se va a salir de las células. Al contrario, si hay más osmolaridad adentro, el agua va a ir hacia donde hay más osmolaridad, o sea, adentro de las células, ¿vale? Esto para tenerlo en claro para ahorita los conceptos que vamos a utilizar dentro de la hidratación. ¿Cuál es el requerimiento de agua que vamos a tener durante la actividad física? Va a requerir o vamos a tener en cuenta varios aspectos para decir qué tanto nosotros necesitamos de esos líquidos. De los principales que vamos a tener es la intensidad de la actividad física que vamos a estar haciendo, de la temperatura ambiental y de la humedad relativa, ¿vale? Vamos a ver ahorita que pueden ser más que esos, pero son como los principales. La humedad relativa como tal se refiere a la proporción de moléculas de agua que va a haber en el aire ambiente, esto a una temperatura y una altura específica, y que se va a comparar con la cantidad total de humedad que puede contener el aire ambiente, ¿vale? Ahorita, si no se entendió bien, lo vamos a ir desglosando poco a poco. Pero vamos a poner de ejemplo esto. Les decía que vamos a necesitar
más que solamente estos tres ítems, ¿vale? Porque el primero nos dice que solamente vamos a requerir la intensidad física. No es lo mismo evaluar la intensidad en esta primera imagen que en esta segunda imagen. Igual la temperatura ambiental no va a ser en personas que entrenan así que las que entrenan corriendo al aire libre. Y de igual manera, pues podemos seguir desglosando, ya que en un gimnasio en el cual tenga ventilación o tenga aire acondicionado, va a ser lo mismo en las cuales en un gimnasio que no tenga esas capacidades, ¿vale? Y dentro de la humedad relativa, como les mencionaba, que es la cantidad de partículas de agua que hay a una temperatura o una altura específica versus las que puede contener en total ese ambiente, nos va a dar como resultado una sensación térmica que no es lo mismo que no es lo mismo en comparación a la temperatura total que nos van a dar. Para eso tenemos otras tablitas que no es como tal el objetivo de esta plática, pero si bien es necesario saberlo, porque a medida que aumenta la humedad relativa en un ambiente determinado, va a aumentar la sensación térmica que tenemos y por ende la temperatura del aire. Entonces, mientras más nos acerquemos a la zona roja, más vamos a tener posibilidades o riesgo de tener alguna complicación médica, ¿vale? Entonces es algo para tener en cuenta, no es el objetivo de esta plática, pero solamente para tenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿cómo vamos a empezar a consumir líquidos? Si bien, pues ya tenemos que evaluar lo que ya les había dicho, la intensidad, el tipo de ejercicio, la humedad relativa, la temperatura a la que va a estar dando. Ahora, ¿cómo vamos a empezar? Primero, tener en cuenta que tenemos algo que se llama sed fisiológica, y es que si nosotros tenemos una hiperosmolaridad en el plasma, es decir, tenemos muchos solutos, y eso se puede dar por distintas cosas, porque nosotros verdaderamente estemos ingiriendo esos solutos o porque tengamos una disminución de líquidos. Si nosotros tenemos una botella de agua con una cucharada de sal, no va a ser lo mismo que disolvamos esa cucharada de sal en 200 mililitros de agua o que la disolvamos en un litro de agua, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos poquitos líquidos, vamos a tener una hiperosmolaridad en el plasma. Entonces, cuando nosotros tenemos esa hiperosmolaridad, va a activar receptores que nosotros vamos a tener en el cuerpo que van a activar la sed fisiológica, que nosotros vamos a empezar a buscar líquidos para tomar. Entonces, si nosotros solamente tomamos agua simple, nosotros vamos a disminuir esa osmolaridad, entonces se va a reducir la sed, que puede ser bueno y malo dependiendo del entorno en que nosotros lo vayamos a tener, que lo vamos a ahorita desglosar un poquito más adelante, pero pues vamos a tener también que lo que nos va a dar principalmente esta hiper o hipoosmolaridad va a ser principalmente los electrolitos, principalmente el sodio. Es como en lo principal que nos debemos de fijar. Si bien los otros electrolitos como el potasio, el cloro también nos van a ayudar, el principal que vamos a tener que tener en cuenta es el sodio, ¿vale? Las guías nos marcan esto, acuérdense que todo es para deportistas, que para que haya una rehidratación adecuada debe estar esas bebidas con una concentración de entre 18 y 40 milimoles sobre litro. Transformado a lo que nosotros vamos a ver en las etiquetas de nuestras bebidas, va a ser de 41 a 92 miligramos sobre decilitro. Entonces, con ese valor es con el que nosotros nos podemos quedar, que tienen que estar las bebidas para deportistas para que nosotros nos podamos rehidratar. Hay otros valores dependiendo de la literatura que nosotros vayamos a checar que nos pueden dar otros valores muy aproximados a esto. Por ejemplo, el Colegio Americano de Medicina del Deporte también marca de 20 a 50 milimoles sobre litro, que nos va a dar un aproximado de 45 a 115 miligramos sobre decilitro. Si ven, son valores muy aproximados, pero en un promedio debe ser esto. ¿Qué es lo que nos va a ayudar también a que nosotros ingiramos más agua? O sea, si nosotros solamente consumimos agua durante el ejercicio, se va a reducir la sed. Sin embargo, como nosotros no solamente vamos a estar perdiendo agua, sino también electrolitos, esa reducción de la sed probablemente no vaya a ser lo que nosotros necesitemos para que nos estemos rehidratando de manera adecuada. Entonces, por eso es que nosotros también agregamos esos electrolitos a esas bebidas para que nosotros tengamos una rehidratación eficiente.
¿Qué es otra cosa que tenemos que tener en cuenta aparte de los electrolitos? La palatabilidad de las bebidas. ¿Qué quiere decir palatabilidad? Es que a nosotros nos sea agradable esa bebida que estamos ingiriendo. Si bien nosotros sabemos que los electrolitos de la marca que quieran o que se les venga a la mente en este momento hay de sabores, entonces si a nosotros no nos agrada ese sabor, va a ser más difícil que nosotros sigamos ingiriendo esa bebida. Entonces, el que nosotros sea agradable para nosotros esa bebida va a aumentar o va a ser más fácil que nosotros sigamos ingiriendo esa bebida hasta en un 50% más que si a nosotros no nos gustara esa bebida. ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? La temperatura de la bebida también puede ser un factor muy importante. Ha visto estudios que si nosotros tenemos una bebida que sea fría, que esté entre 10 y 21 grados centígrados, en promedio 15 grados, va a ser más fácil y va a ser más agradable que nosotros la estemos tomando. Otra característica es que tenga carbohidratos. Como bien vimos, los carbohidratos también van a ayudar a la osmolaridad de dicha bebida. Sin embargo, pues vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva cómo también puede afectar gastrointestinalmente hablando a cómo se va a redistribuir esa bebida o cómo se va a absorber. Entonces, un parámetro aceptado es que tenga entre 5 y 10% de carbohidratos la bebida durante la práctica deportiva. Sin embargo, puede aquí haber un corte y lo podemos poner entre 5 y 8, porque se ha visto en estudios que si hay más de 8 o si está concentrada, tiene más de 8% de carbohidratos esa bebida, nosotros vamos a tener un malestar gastrointestinal y va a ser más difícil que nosotros sigamos con dicha actividad deportiva. Esto, pues, como vemos, en cuanto al consumo de líquidos. Ahora, ¿cómo es que se van a ir absorbiendo? Nosotros vamos a tener algo que es la tasa de vaciamiento gástrico, y eso es, en palabras simples, es el cómo pasa el contenido del estómago a la primera porción del intestino delgado, ¿vale? Que, pues, hay un dato curioso, pasan aproximadamente de entre 15 y 20 milímetros por minuto o 1 litro por hora, que es todo lo que pasa de aquí al estómago a la primera parte del intestino. Ahora bien, esto es muy importante porque conforme más vaya pasando líquido a la primera parte del intestino, ahí es donde se van a reabsorber los líquidos. Entonces, ¿qué es lo que va a acelerar o atrasar ese vaciamiento gástrico? ¿Qué lo va a retrasar? Que tenga esos líquidos o esos alimentos que estemos tomando, que tengan una alta densidad energética de la bebida. ¿Esto qué quiere decir? Que tengan muchas calorías por volumen de lo que nosotros estamos ingiriendo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el refresco, que sabemos que tiene muchísima azúcar por una poquita cantidad, tiene una alta densidad energética. Entonces, esto va a evitar que el contenido de aquí pase a la primera parte del intestino. La intensidad del ejercicio, a intensidades muy altas del ejercicio, va a ir pasando más pobremente el contenido del estómago al intestino. Y ahora viendo del otro lado, que también puede retrasar, perdón, la tasa de vaciamiento gástrico, la deshidratación. Si nosotros tenemos una pérdida de 2 al 3% de peso corporal, si eso lo perdemos por deshidratación, también se va a retrasar este vaciamiento gástrico. La osmolaridad, la temperatura, el pH, sin embargo, aquí muestra la tablita que puede ser ninguno o muy poquito el efecto. Se ha visto que la osmolaridad elevada sí puede retrasar un poquito ese vaciamiento gástrico. Ahora bien, ¿qué lo va a acelerar? El volumen gástrico. Si nosotros estamos tomando muchos líquidos, obviamente sin pasar a esto, a que sean con mucha densidad energética, si nosotros estamos tomando mucha agua, por ejemplo, va a acelerar ese vaciamiento gástrico. ¿Qué otra cosa lo va a acelerar? El que nosotros tengamos distintos tipos de carbohidratos, que sea no solamente glucosa, sino que sea fructosa. Eso también va a acelerar el vaciamiento gástrico. Ahora, ya que se vació el estómago, vamos a tener una tasa de reabsorción y eso, pues también van a tener características para que se reabsorba más rápido en el intestino y eso igual va a tener que ver con la intensidad del ejercicio, con que tenga varios carbohidratos, con la temperatura que vaya a tener nuestra bebida que vamos a estar tomando y pues con la tasa de vaciamiento gástrico. Si se vacía más rápido el estómago, más rápido se va a reabsorber. ¿Vale? ¿Qué es lo importante? Aparte de que se reabsorba, ahora lo importante es que ese líquido se redistribuya durante el cuerpo y que se retenga. Entonces, para que eso pase,
nosotros vamos a tener una cantidad de electrolitos. Fisiológicamente hablando, esto ya no tiene que ver con las características de la bebida, sino que fisiológicamente en el cuerpo, para que una bebida, los riñones la retengan, debe tener una concentración de sodio de 46 a 69 miligramos sobre decilitro, que si vemos, esto se parece mucho a lo que nos marcan las guías que tiene que tener de concentración las bebidas para pues para rehidratarse. Entonces, de aquí es donde se basa el otro valor para que nosotros no estemos perdiendo líquidos. Si nosotros solamente tomamos líquidos, como es el agua simple, pues nosotros la vamos a estar perdiendo durante la orina. Entonces, el objetivo también es que se retenga durante el cuerpo y que no la estemos perdiendo durante el ejercicio. Y pues, justo, ¿cuáles son los objetivos? Ralentizar la aparición de líquido en la circulación. Y eso, pues, se puede dar con que nosotros agregamos cierta densidad energética, lo que les mencionaba, que los carbohidratos vayan entre 5 y 8% de porcentaje en la bebida que nosotros vayamos a estar tomando, ¿vale? Ahora que ya sabemos esto, cómo es que tomamos, que nosotros, cómo se reabsorbe y cómo retenemos las bebidas en el cuerpo, vamos a tener un antes, un durante y un después del ejercicio. Antes del ejercicio podemos calcularla de muchas formas, pero una forma eficiente de nosotros hacerlo es con esta escala, que es la escala de Armstrong, tiene que ver con la coloración de la orina, ¿vale? Entonces, si vamos, va del 1 al 8. Aquí viene un poquito amarillo, sin embargo, nosotros la podemos ver blanca y eso quiere decir una hiperhidratación, que tenemos mucha agua dentro de nosotros y que se vea casi casi negro, es que nosotros estamos severamente hidratados. Nosotros aproximadamente debemos estar entre el 4 o el 5 para nosotros decir que estamos euhidratados. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto eficientemente? Antes del ejercicio, beber entre 5 a 7 mililitros por kilogramo, por lo que nosotros pesamos 4 horas antes del ejercicio. Si nosotros vemos que llegamos al 1, al 2 o al 3 todavía, nosotros podemos beber otra vez, sin embargo, un poquito menos, de 3 a 5 mililitros por kilogramo que nosotros pesemos, otras 2 horas antes, ¿vale? Y cómo ingerir el sodio, ya sea que lo tenga la bebida que nosotros estamos ingiriendo o que nosotros estemos comiendo snacks que estén un poquito salados, ¿vale? Entonces, no llegar a la hiperhidratación, siempre mantenernos aproximadamente entre un 4 o un 5. Durante el ejercicio, nosotros vamos a tener que prevenir la deshidratación excesiva, que les decía, que es que nosotros perdamos líquidos de más del 2% de pérdida de peso corporal. Y esto va a tener que ver con muchas cosas, con el tipo de ejercicio, con la duración, con la intensidad que vamos a tener y con las oportunidades que nosotros tengamos para beber. Y esto tiene que ver mucho con la tasa de sudoración. Mientras más vayamos avanzando en el deporte, o sea, mientras más nos acerquemos a un deporte elite, esto se va a tener que ir cuidando mucho y hay pruebas para que nosotros hagamos para que sea más individualizado esta rehidratación durante el ejercicio. Sin embargo, si nosotros pues estamos comenzando, estas pautas que estamos dando pues nos van a servir muchísimo. Entonces, pues vemos, por ejemplo, en carreras, nosotros vamos a tener sitios de reabastecimiento para que nosotros podamos tomar. Durante el fútbol, pues ya se ha visto que ya hay pausas en las que nosotros nos dan para que podamos rehidratarnos. Entonces, esto va a ser muy importante para nosotros. ¿Cuáles son estas principales pautas? De 150 a 250 mililitros cada 15 minutos para que aproximadamente tomemos 1 litro por hora. O otra pauta es que sean de 400 a 800 mililitros por hora y esto a voluntad, no cada 15 minutos. Entonces, estas son pautas generales para que nosotros nos estemos rehidratando durante la actividad física. Después del ejercicio, ¿qué es lo que necesitamos? Dependerá de qué tanto sudamos, igual de la intensidad a lo que le hicimos, de cuánto duró. Entonces, podemos tener una rehidratación agresiva y esto se va a usar cuando nosotros tenemos otra competencia o tenemos otra actividad física en menos de 12 horas. Entonces necesitamos ahí reponer líquidos y electrolitos más agresivamente. Recuerden siempre bebidas que contengan sodio principalmente y que sean bebidas, aquí pues ya vemos que sean de 8 a 12% de carbohidratos. Como vimos, les decía que es a partir de 8 en adelante ya tienen malestares gastrointestinales, sin embargo, eso es durante el ejercicio. Después del ejercicio, pues es importante reponer esos almacenes de energía que tenemos. Entonces, aquí si hay bebidas de 8 a 12%, está bien, siempre y cuando sean después del ejercicio para que no repercuta en nuestro desempeño. Y
Aquí también ya podemos tener bebidas que tengan contenido de proteínas. ¿Esto por qué? Porque las proteínas tienen alta densidad energética, entonces durante el ejercicio no nos van a ayudar mucho, sin embargo, después del ejercicio sí van a ser una opción plausible para nosotros. Entonces, un estándar va a ser aproximadamente de 1,5 litros de líquido por kilogramo perdido. Esto, pues siempre, si nosotros nos pesamos antes y después de que acabemos la práctica deportiva que nosotros estemos haciendo, ¿vale? Nada más como breviario cultural, tenemos algo que es la tasa de sudoración, que es lo que les mencionaba, cuánto nosotros estamos perdiendo, y esto se puede hacer con una simple fórmula, que es la masa corporal que tenemos, esto es pesarnos antes, menos, y aquí sí, tener la masa corporal, nosotros pesarnos después del ejercicio, menos el consumo de líquidos que nosotros tuvimos durante la práctica deportiva, más la producción de orina, ¿vale? Eso durante o entre la duración del ejercicio. Esto nos va a dar como tal cuánto sudamos en ese tiempo que nosotros hicimos la práctica deportiva. Y esto se puede usar por una técnica que es la técnica de lavado que nos dice la concentración de sodio en sudor, que ya hay parches, por ejemplo, este de Gatorade que nos dice o nos individualiza más qué tanto nosotros sudamos y qué porcentaje de electrolitos nosotros tenemos. Como les decía, esto es mientras más nos estemos acercando a un deporte elite. Si nosotros estamos empezando durante el ejercicio o tenemos cierto nivel, con estas generalidades que les estoy dando, pues es más que suficiente para nosotros. Entonces, esto no es necesario, pero pues puede ser interesante que lo conozcan por si quieren individualizar más su rehidratación durante su práctica deportiva. ¿Cuáles son los efectos de la deshidratación? Ahora sí, ¿para qué nos va a servir todo esto que le estoy diciendo? Es que un atleta bien hidratado tiene siempre un mejor desempeño o tiene un desempeño más alto que uno que se ejercita a un estado de deshidratación. Y aquí les puse unos datos interesantes, que es que si nosotros tenemos una pérdida del 5% de peso corporal, esto de deshidratación, nosotros vamos a perder una pérdida en la capacidad de trabajo de hasta el 30%. Entonces se ha visto aquí en carreras de 5 y 10 kilómetros que nosotros si estamos deshidratados vamos a correr un 5% más lento o un 3% más lento en pruebas de 1500 metros. Eso en deportes cíclicos, como es la carrera. ¿Qué pasa en los deportes acíclicos, como es el básquetbol, el fútbol? Pues lo primero que se va a empezar a perder, que quizás nosotros no nos damos cuenta durante la deshidratación, es el desempeño cognitivo. ¿Y cómo nos va a afectar? Que vamos a tener sprints más lentos o que vamos a tener más errores en tiros libres, menor fuerza máxima y menos fuerza rápida. Entonces, si nosotros estamos en periodos de competencia, podemos ver que estos porcentajes, si nosotros estamos deshidratados, pueden ser la diferencia en que nosotros ganemos o perdamos un partido o una competencia. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, doctor. Es un tema muy utilizado, muy importante y que a veces no lo tomamos en cuenta o a veces exageramos, ¿no? Vemos gente en los gimnasios que no suda, pero que tiene su bebida rehidratante de 2 litros. ¿Qué, qué tan útil es esto, por ejemplo, en una ciudad como la nuestra, donde pueden hacer ejercicio en un gimnasio sin sudar realmente de manera importante? ¿Es necesario estar tomando estas bebidas? Sí, claro, todo depende igual del nivel a lo que lo estamos haciendo, pero de igual manera, muchas veces tenemos pérdidas insensibles, como les había comentado, pero pues el que nosotros nos estamos rehidratando, desde una persona que acaba de iniciar hasta una persona que está más avanzada, pues vamos a ver cómo eso va a repercutir de manera positiva en nuestra práctica deportiva. Entonces, pues como les decía, tenemos que ver muchos factores, que no nada más es como, ah, sí, toma agua, pues debemos de ver qué factores en los que están determinando qué actividad física hacemos, si el gimnasio en el que lo estamos haciendo tiene o no ventilación, a qué intensidad lo estamos haciendo, pero definitivamente el que nosotros tengamos estas pautas claras nos va a ayudar muchísimo en nuestra práctica deportiva y llevándolo más allá de solamente la práctica deportiva, pues va a evitar que nosotros tengamos algunas condiciones médicas, ¿no? Como golpes de calor, por ejemplo. Entonces, que hay personas que se desmayan en los gimnasios y tiene que ver más en las épocas de calor y de las principales causas de síncope, o sea, de desmayos, es la deshidratación. Entonces,
pues este tema sí, claro que les puede beneficiar a todo tipo de personas, tanto si vas empezando como si ya eres avanzado. Claro, y las condiciones climáticas, ¿no? Son muy importantes. No, Claro, no es lo mismo estar corriendo a las 12 del día en las calles que estar en un gimnasio a las 7 de la mañana, ¿no? claro. ¿Y qué hay con estas bebidas energizantes? ¿Sirven de algo en estos casos? Justo aquí tendríamos que ver el porcentaje. Hay muchísimas en el mercado para ver y comparar justamente cuáles sí cumplen con los requerimientos que nosotros necesitamos o con los que no. De las pocas que pude constatar yo, de las bebidas que son como para preentrenamiento, si las checamos, tienen un alto pero altísimo contenido de sodio, más de los que nos marcan estas guías que ahorita les acabo de mencionar. Entonces, pues ahí ya no nos estaríamos hidratando de forma adecuada y todo al contrario, estaríamos como en un proceso de hiperhidratación y además de que tienen alto contenido energético, ¿no? Entonces tienen muchísimos contenido de carbohidratos, por ejemplo, entonces, pues ver el tipo de deporte para los cuales lo vamos a necesitar o para los cuales se usa principalmente. Porque al estar corriendo, como les decía, si tiene mucho alto contenido energético, vamos a tener malestares gastrointestinales. Entonces, aquí con la guía que les acabo de mencionar, pues igual pueden ver cuál es la bebida que toman la mayoría de personas que estén viendo esto y si realmente se ajusta o está encaminada a estas guías que nos marca este, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, por ejemplo. Entonces, para ir checando. Sí, también estas bebidas contienen un alto contenido de cafeína, de taurina, que son estimulantes, pero no son hidratantes. Entonces, sí, tener mucha precaución de qué es lo que estamos buscando y tener la bebida más adecuada, porque podemos Sí, tener otro tipo de problemas con estos estimulantes, ¿no? Por ejemplo, una taquicardia, el rendimiento ya no va a ser el mismo porque el corazón está trabajando a más velocidad que la que demanda el ejercicio mismo, ¿no? sí, claro. ¿Algún comentario para terminar, por favor? Sí, claro, pues solamente pues para tener a consideración todo esto, como bien decía la doctora, muchas veces damos por hecho la hidratación y creemos que generalmente solamente con agua nos vamos a rehidratar, pero depende, ya vieron, de muchísimas cosas, que no es algo tan simple solamente para estar tomando agua, hay muchísimos factores que tenemos que tener en cuenta y como ya vieron, o sea, viendo de parte de la salud, o sea, para no tener efectos adversos durante la práctica deportiva. Si a ustedes lo que les interesa es justamente el rendimiento, pues ya vieron estos porcentajes que el estarse rehidratando de manera adecuada puede ser la diferencia, más que nada, pues hablando ya para los deportistas que estén escuchando esto, puede ser la diferencia entre marcar tiempos más bajos o entre ganar o no un partido. Entonces, pues para tomar en cuenta este tema que no es algo tan simple. Tenemos algunas preguntas del público. Sí. Dice, a veces cuando hago ejercicio me duele la cabeza y luego tomo agua y se me quita. ¿Cómo puedo saber si estoy tomando agua necesaria o si necesito consumir otro tipo de líquidos? Pero lo que les decía, generalmente pues el agua no es suficiente y otra vez tendría, o sea, mi recomendación principal es justamente acudir a un profesional de la salud para que pueda reevaluarte porque pues depende, como ya vieron, de muchísimas cosas, de tu estado del entrenamiento, del deporte que practicas, de dónde lo practicas, de la intensidad a lo que lo practicas, entonces son muchísimas variantes que pueden afectar eso. Entonces, pero lo principal, como ya vieron en las guías, generalmente no solamente basta con agua, sino pues con la rehidratación tanto de carbohidratos como de electrolitos. También nos dicen, si uso suplementos, ¿se requiere algún cuidado especial con la hidratación? Depende de qué tipo de suplementos, pero generalmente, por ejemplo, las proteínas, la creatina generalmente no. La creatina pues ha visto que se reabsorbe mayormente con bebidas que tengan alto contenido de glucosa o de fructosa, por ejemplo, con jugo de naranja, pero también hay que ver cuándo la toman. Por ejemplo, si era lo que les mencionaba aquí en una diapositiva, si tomamos proteína durante la actividad física, obviamente también depende de qué ejercicio estamos haciendo, pero puede darnos malestar gastrointestinal.
si la tomamos después, pues nos puede ayudar incluso y puede ser beneficioso incluso para la recuperación. Entonces, para ese tipo de suplementos, pues puede beneficiar o puede perjudicar dependiendo de cuándo la tomemos. Ok, y como siempre, cuando terminamos estas pláticas, lo mejor es acudir a un especialista 100%. de manera adecuada. Pues muchas gracias, doctor, y damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. Muchas gracias.